Plebiscito para la paz. Así fue bautizado el mecanismo de participación ciudadana escogido por el mandatario Juan Manuel Santos para refrendar los acuerdos del modelo de paz que negocia con las FARC hace cerca de 45 meses. Es un mecanismo que fue aprobado por el Congreso el pasado mes de diciembre y que tuvo el aval de la Corte Constitucional 6 meses después. Hoy, ese plebiscito es el eje de dos campañas que apenas comienzan y prometen ser el tema de primer orden en las altas esferas de la política colombiana. Aún no está definido cuándo se va a convocar ni cuál será la pregunta que se le hará a los colombianos. Sin embargo, el mandatario colombiano se refirió a este punto y dijo que los tiempos del plebiscito empezarían a contar una vez estén listos los acuerdos, por lo que no se requiere una firma oficial. Cuando esté todo acordado, no se requiere la firma oficial, sino el hecho de decir ya está todo acordado para poder enviar al Congreso los acuerdos y convocar el plebiscito. Así las cosas, el cronograma del proceso de paz en las próximas semanas sería el siguiente. Primero, acuerdo final en La Habana, remisión del acuerdo al Congreso y se convoca al plebiscito. Segundo, las FARC realizarían su 10ª y última conferencia. Porque el acuerdo de paz, el fin del conflicto significa el fin de las FARC como grupo armado. Eso tiene un gran significado para el país. Tercero, la firma oficial del acuerdo de paz. Y cuarto, la votación del plebiscito, 6 o 7 semanas después de convocado. Eso es muy importante, la pedagogía, decirle a la gente realmente qué es lo que se ha acordado y luego entonces apenas se convoca el plebiscito comenzaría la campaña propiamente para el sí. Los tiempos del plebiscito anunciados por el mandatario colombiano generaron algunas dudas, como por ejemplo, si la campaña por el plebiscito y la conferencia de las FARC serán simultáneas. O también, ¿qué pasaría si en medio de las consultas las bases de las FARC se oponen a uno de los puntos acordados? De acuerdo con el mandatario Juan Manuel Santos, en 2 o 3 semanas podría haber acuerdos para llevar al Congreso. Continuamos en este debate, estamos con Marta Lucía Ramírez y Antonio Sanguino, dos líderes políticos en Colombia. Comienzo en Armenia, Colombia, con la doctora Marta Lucía Ramírez. Hay un punto que me parece de vital importancia analizar con ustedes y es hasta dónde esta campaña por el plebiscito, tanto de quienes promueven el sí como de quienes promueven el no, puede convertirse en una antesala de lo que será la campaña por la presidencia en el año 2017, 2018. ¿Qué opinión tiene usted, doctora Marta Lucía? Por supuesto que esa es la estrategia del gobierno. Es que fíjese, Jefferson, que esa fue la estrategia para que el presidente Santos se pudiera reelegir. Dividir al país falsamente entre La Paz, que era él y sus amigos, y los que no eran sus amigos, entonces supuestamente eran los amigos de la guerra. Eso no es justo con el país porque no es cierto. Es que hay gente que tiene observaciones a esa negociación porque queremos un Estado de Derecho, que sean las reglas del juego que nos garanticen democracia verdadera, duradera, una mejor democracia. Luego, cuando pedimos que el Estado de Derecho esté por encima de cualquier afán de firmar una negociación, de ninguna manera es que estemos rechazando la paz. La paz es un derecho de todos los colombianos, la paz es una obligación de todos los mandatarios y de todos los que hacemos política. Por supuesto que lo que hicieron en la campaña de gobernadores y alcaldes fue otra vez la misma pruebita, salir a decir que había unos candidatos de la paz y otros candidatos de la guerra, y así entonces desafortunadamente hubo gente que se quedó ahogada en esa campaña a las alcaldías y gobernaciones. La misma campaña van a hacer ahora con ocasión del plebiscito y van a repetir la dosis en la campaña presidencial, pero yo creo que los colombianos, por esa razón es que tenemos que exigir los acuerdos, leer juiciosamente los acuerdos, entenderlos, discernirlos, y cada uno tendrá que tomar su decisión. Yo voy a decidir sí o no cuando haya leído la letra menuda, porque no la conocemos hoy. Y cuando decidamos sí o no, le diremos al país con franqueza por qué sí o por qué no. Pero no esta cosa de salir a tragar entero diciendo que sí, simplemente porque estamos en el equipo del gobierno, como están sucediendo con varios de los de la alianza del gobierno. La campaña presidencial tiene que estar sobre otros temas. La campaña presidencial tiene
que asumir lo que haya decidido el pueblo colombiano. Si el pueblo colombiano decide que no a ese plebiscito, tiene que haber un mandato de seguir buscando la paz, una paz bien hecha. Eso quiere decir que el siguiente gobierno, cualquiera que sea, tiene que tener la obligación de seguir trabajando por la paz. Con esta negociación o con arreglos o lo que sea, o con una negociación nueva, si el pueblo colombiano apoya el plebiscito y dice sí, la obligación del siguiente gobierno será implementarlo, sacarlo adelante, lograr que se convierta en una realidad y que tener los ojos muy abiertos de evitar que termine entonces el país corriendo el camino hacia el populismo que tienen otros en América Latina. Pero no podemos dejar que le hagan esa encerrona a la democracia para que los amigos del gobierno entonces se salgan con la suya de seguir apabullando a la oposición política en Colombia. Presidente del partido Alianza Verde, esto es una encerrona para quienes de alguna manera tienen cuestionamientos en contra de este modelo de paz, y le hago la misma pregunta que le hacía a la doctora Marta Lucía. ¿Hasta dónde cree usted que esta va a ser la antesala de esa gran campaña presidencial del año 2017 y del 2018? Mire, es que es inevitable que cada vez que concurramos a las urnas nos enfrentemos al dilema entre la paz y la guerra. Así está ocurriendo desde la campaña presidencial de 1982, cuando un presidente conservador del mismo partido, de la doctora Marta Lucía Ramírez, ganó la elección presidencial porque decidió buscar un arreglo, un acuerdo negociado con las guerrillas de las FARC, del M-19 y del EPL en su momento, con lo que se conoció con el acuerdo de la Uribe. Luego el presidente conservador del mismo partido de la doctora Marta Lucía Ramírez ganó la presidencia en el año 1998, el doctor Andrés Pastrana Arango, con una oferta de paz. Es decir, este dilema ha hecho presencia, y no es porque lo quiera ni Santos, ni Pastrana, ni Belisario, ni Samper, ni Gaviria, no es porque lo quieran los presidentes, sino porque esa es la circunstancia de la sociedad colombiana. La última vez que votamos un plebiscito, la única vez que hemos votado un plebiscito en Colombia fue el 1 de diciembre de 1957 para aprobar un pacto de paz entre el Partido Liberal y el partido de la doctora Marta Lucía Ramírez. No para repartirse unas curulcitas en el Congreso de la República, no, para repartirse todo el poder político desde las altas cortes hasta el último funcionario de la última alcaldía del último municipio del país, 50% por 16 años. Luego entonces va a ser inevitable, por supuesto, que en este plebiscito quienes quieran la continuación de la guerra y del conflicto y desmontar los acuerdos que se han logrado, aspiren a ganar la presidencia del 2018 para lograr ese propósito. Y quienes queremos que este país viva en paz, a mí me da mucha confianza que 8.000 guerrilleros de las FARC van a entregar sus armas, se las van a entregar a las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acompañe este proceso y que además Estados Unidos tiene un delegado acompañando y verificando que haya un desarme de la guerrilla y superemos esta página de violencia política en Colombia. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos le voy a preguntar a la doctora Marta Lucía Ramírez este planteamiento que hace el señor Antonio Sanguino. Unas voces que aseguran que quienes voten eventualmente por el no, lo que quieren es perpetuar mejor la guerra en Colombia. Un argumento que ha venido teniendo mucho eco y que tiene mucha importancia a propósito de esta campaña electoral que se avecina en Colombia. Vamos a hacer una pausa comerciales. Yo los invito a que continúen opinando. Más adelante vamos a estar leyendo los trinos que ustedes envían a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche a la pregunta que les hemos planteado hoy. ¿Qué opinión les merecen a ustedes esas posturas ideológicas que ha tomado el uribismo, en las que decidió participar en el plebiscito, en el denominado plebiscito para la paz, promoviendo la opción del no? Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.